Este ejercicio consiste en encontrar las componentes de un vector. Para este ejemplo voy a usar 4 vectores, uno en cada cuadrante, donde el ejercicio consiste en elegir bien el ángulo para poder hacer los cálculos. En el caso del vector A, el vector A es un vector que tiene 15 unidades. Faltaría entonces escoger el ángulo, definirlo bien. Entonces la pregunta es, ¿qué ángulo hay aquí? Recuerden que siempre lo mido desde 0 grados. Entonces, yo sé que aquí hay un ángulo de 90, de los cuales 40 ya he tomado. Entonces, el ángulo que hay aquí, llamémosle alfa, será 90 del recto, ángulo recto, menos 40 grados, lo cual me va a dar un ángulo de 50 grados, que es el que yo voy a usar. Entonces, si quiero la componente en X, solo tengo que multiplicar 15 por coseno de 50, y en el caso de Y, 15 por seno de 50. Entonces, en el caso de AX, me va a salir una componente ya con signo positivo de 9.64. Estamos trabajando con unidades. En el caso de la componente en Y, si ustedes hacen el cálculo, les va a salir 11.49 unidades. Eso es lo que corresponde al vector A. Hagamos el ejercicio ahora para el vector B. Entonces, tenemos dos opciones para el vector B. La primera opción, B es igual a 40 unidades. ¿Qué ángulo le vamos a poner? Entonces, ustedes pueden, para esta respuesta, hacerlo con convención positiva o con convención negativa. La pregunta sería, déjenme borrar para que no haya problema con las líneas nuevas que voy a dibujar. Entonces yo mido desde aquí y esto es el ángulo de B. Sabemos que una vuelta completa es 360 grados, pero no he dado la vuelta completa. Me faltaron 30 grados para dar la vuelta completa. Es decir, que aquí habría un ángulo de 330 grados. Entonces, para sacar la componente en X, igual que lo hicimos hace un momento, 40 coseno de 330, y para el caso de la componente en Y, 40 por seno de 330. Entonces, procedemos a hacer los cálculos. Nos quedaría para la componente en X, me quedará 34.64 unidades. Y para el caso de la componente en Y, me saldría un valor de menos 20. Menos 20 unidades. Como ven, la componente en X es positiva, pero la de Y es negativa. Esto sería la primera forma de hacer las componentes del vector B. Hay una segunda manera, es decir, tomo el vector que tiene 40 unidades y el ángulo puedo hacerlo ahora con convención negativa. Quiere decir que en vez de irme hacia el lado positivo, yo me voy hacia el lado negativo, pero siempre desde el 0. Entonces, si me voy hacia el lado negativo, aquí solo habría 30 grados, pero como dije, de forma negativa. Entonces, el cálculo procede igual. Yo pongo que Bx, componente en X, sería 40 por coseno de menos 30. Entonces, ustedes van a comprobar con la calculadora que vuelve a salir
34.64 unidades. Y para el caso de Y, 40 seno de menos 30, lo cual les va a salir menos 20 unidades. Esas son las dos maneras en que puedo trabajar el ángulo de un vector, ya sea con convención positiva o ya sea con convención negativa. Bueno, trabajemos ahora el vector C y el vector D. Para el caso del vector C, el vector C tiene 25 unidades. Habría que poner el ángulo. Si nosotros lo medimos desde aquí, ¿qué ángulo será? Si hubiera dado 3/4 de vuelta completa, tendría 270. Pero como me faltaron 10, tendré entonces un ángulo de 260 grados. Entonces CX será igual a 25 coseno de 260, y para el caso de la componente en Y, 25 por seno de 260. Yo espero como resultados, tercer cuadrante, ambos negativos. Entonces hacemos el cálculo. Me queda entonces la componente en X menos 4.34, y en el caso de la componente en Y me quedaría menos 24.62 unidades, ¿no? Ya. Ahora, para el caso del vector D, estamos hablando de que D tiene 20 unidades, faltaría definir el ángulo. Entonces, ¿qué ángulo habrá aquí? Si hubiera dado una media vuelta, la media vuelta corresponde, si fuera completa, a 180, pero no alcancé a dar 180, sino que me quedé 15 antes. O sea que el ángulo sería de 165 grados. Entonces, la componente en X sería igual a 20 por coseno de 165, y la componente en Y sería 20 por seno de 165. En el primer caso me daría menos 19.31. Vamos a ponerlo mejor para que no se vea tan pequeño. Vamos a ponerlo acá. De X me daría menos 19.31 unidades. Y el caso de DY me quedaría .17 unidades. Entonces, hemos obtenido las componentes del vector D y las componentes del vector C. Hemos hecho el ejercicio con los 4 cuadrantes. Espero